La Guardia Nacional puede realizar labores de seguridad pública. El día de hoy vamos a profundizar con el doctor Daniel Vázquez, de la UNAM y Flaxo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Gloria? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia. Al contrario, un gusto el compartir esta tarde con usted. Llevamos por lo menos 3 sexenios escuchando que debido a la falta de policías capaces, el Ejército o ahora la Guardia Nacional está en la calle. ¿Por qué no se ha logrado construir policías civiles que puedan, con el paquete? ¿O por qué se han construido, de forma, digámoslo así, irregular? Bueno, una parte del problema es la complejidad que nosotros tenemos en el sistema de seguridad en México. Como sabes, nosotros, la materia de seguridad pública le corresponde tanto a los municipios como a las entidades federativas como a la federación. Y en la medida que tenemos más de 2,000 municipios, pues también tenemos más de 2,000 cuerpos de policía y también tenemos capacidades muy diferenciadas en esos diferentes municipios para poder echar a andar, consolidar o justamente profesionalizar a las policías. Incluso podemos encontrar casos en donde tenemos policías municipales con más presupuesto, con mayor capacidad de la que tienen algunas policías en ciertas entidades federativas. Aunado con eso, no solamente tenemos graves problemas con esos distintos más de 2,000 cuerpos de policía que tenemos que profesionalizar, sino que también tenemos graves problemas de captura de muchas de esas policías, especialmente de policías a nivel municipal, pero también de algunas policías de carácter estatal por redes de macrocriminalidad. Esto también se torna muy importante. No pasa incluso solamente con estas policías municipales y estatales, lo vimos también con la extinta Policía Federal y sabemos también de regimientos militares que forman parte o que han coadyuvado a realizar actos criminales por parte de estas redes de macrocriminalidad. Entonces, eso es lo que cuesta mucho trabajo. No solamente es un problema de profesionalización, sino que también tendríamos que avanzar en el proceso de desmantelamiento de estas redes de macrocriminalidad. Y en el momento que vas o a la par que vas desmantelando estas redes, pues justamente vas reconstruyendo. Y esta es la parte muy difícil. Necesitamos reconstruir ese sistema de policías. Y a la par que necesitamos reconstruir ese sistema de policías en esos 3 niveles, municipal, estatal y federal, lo siguiente que tendríamos que ir decidiendo es cuál va a ser la división del trabajo que vamos a tener en el ámbito de la política de seguridad. Porque nosotros tenemos muchos problemas que necesitan enfoques o que necesitan lógicas diferenciadas. Es decir, no puedes dar la misma solución de política de seguridad al problema, por ejemplo, de quien te roba la cartera, el problema de carteristas en el transporte público, a bandas de secuestradores de nivel intermedio, ¿no? Que como decía yo hace un rato, redes de macrocriminalidad como los cárteles en México. Vamos a necesitar entonces una política de seguridad diferenciada. Y algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo, hay muchos incentivos para que no logremos avanzar rumbo a esa transformación, es a qué cuerpo de policía le debería de tocar qué cosa. Por ejemplo, nuestras policías no investigan, ellos no tienen por función investigar, no tienen por competencia investigar. Y esto es un grave error. Nuestros cuerpos de policía a nivel municipal y a nivel estatal deberían de tener capacidades de investigación, pero esa investigación justamente debiera de ser para este tipo de bandas criminales o de fenómenos criminales muy menores, y de tal forma que le vayamos quitando el peso de los procesos de investigación de las grandes bandas, de las grandes redes con características nacionales o incluso transnacionales, que esas sí deberían de estar en los cuerpos de seguridad nacionales, justamente ahora como la Guardia Nacional o algunos centros de inteligencia e incluso de inteligencia militar, ¿no? Y el otro grave problema que nosotros tenemos es otro cuerpo de policía del que se habla poco, que es la policía de investigación, que se encuentra directamente en las fiscalías. Y ahí también tenemos múltiples problemas de patrones de impunidad, de patrones de corrupción, de patrones también de captura por parte de estas redes de macrocriminalidad. Entonces, por eso es que se torna muy complicado, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es, prácticamente refundar todos esos más de 2,000 cuerpos de policía y también hacer una limpieza en aquellos regimientos militares y en aquellos también policías de investigación que están atadas a las fiscalías que no están funcionando como quisiéramos. Doctor, la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿considera que afecta al combate a la delincuencia?
pero afecta para bien. Ok. Por lo siguiente, tú lo acabas de decir hace un rato, y lo logré escuchar también a Javier, que estaba contigo antes que yo entrara al aire, y en una cosa tiene razón Javier, que en lo que comentaba, que tiene que ver con que en realidad nuestro proceso de militarización de las policías no es para nada nuevo, no es algo que arrancó en el 2018, pero incluso tampoco arrancó en el 2008 con la guerra, o en el 2006, perdón, diciembre del 2006 con la guerra en contra del narcotráfico, sino que en realidad ya tenemos mucho tiempo que nuestros cuerpos de policía, que debieran ser civiles, normalmente se está contratando y se pone al frente de este tipo de cuerpos a militares en activo que piden licencia o a militares en retiro. Y este proceso de militarización primero, ¿no? De forma un poco silenciosa, como fue avanzando, pero después en el 2006 y del 2007 en adelante de forma mucho más clara, hoy tenemos 150,000 militares desplegados en todo el territorio nacional, pues no ha tenido el impacto que nosotros quisiéramos en el desmantelamiento de estas redes de macrocriminalidad, y en cambio sí ha servido para frenar estos cuerpos de policía, esta transformación en los cuerpos de policía, que es justamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta reforma constitucional en la que se crea la Guardia Nacional, la reforma del 26 de marzo del 2019, me parece que fue un muy buen acuerdo político, porque deja perfectamente claro que la policía, en este caso federal, la policía que le corresponde a la federación, que es la Guardia Nacional, pues tiene que ser un cuerpo civil, ¿no? Y el acuerdo político que hubo en ese momento es, tenemos, un poco como decía yo hace un rato, tenemos que reconstruir estos cuerpos de policía, incluyendo el cuerpo federal. No podemos seguir pensando que los militares el proceso de militarización va a solucionar el grave problema de criminalidad y de violencia que tenemos, entre otras cosas porque no lo hizo en el pasado, ¿no? Porque no funcionó así en el pasado. Y entonces, en ese marco, lo que sí se daban eran 5 años, ¿no? El gobierno federal tenía 5 años para echar a andar, y esto es lo que no se hizo, una reforma de gran calado en ese sistema de policía. Ahí no hemos avanzado nada, ahí no se ha cambiado nada. De hecho, en la medida que justamente no se ha avanzado y no se ha cambiado nada, lo que se intentó fueron dos cosas. Fue ampliar esos 5 años para utilizar al ejército, que en el quinto transitorio de esa reforma del 2019 venía, pasamos de 5 a 9 años, ampliaron el plazo, y además también pues hicieron una serie de modificaciones legales, más no en la Constitución porque no tenían la mayoría para hacerlo, hicieron una serie de reformas legales para pasar la organización y la conducción y la coordinación de la Guardia Nacional directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Pues esto obviamente iba a ser inconstitucional. En ese sentido no sorprende una votación de 8-3, más bien lo que sorprende son los 3 votos que pedían que se mantuviera este traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y digo que sorprende porque pues claramente esa serie de reformas a las leyes pues son claramente inconstitucionales, porque la Constitución en la reforma del 2019 es muy clara. La Guardia Nacional debe ser una policía civil, no militar, directamente una policía civil. Entonces yo creo que el mensaje que se está dando, por el contrario, el mensaje que se está dando a la clase política es bien claro. Tienen que hacer una reforma de gran calado en las policías municipales, estatales y federales, y también en las policías de investigación, y tienen que lograr profesionalizar y adecuar también la distribución de competencias para desmantelar estas redes de macrocriminalidad. No vamos a avanzar porque no estamos avanzando en realidad en el proceso de militarización, porque esta no ha sido la solución en el pasado. ¿La macrocriminalidad influye en las decisiones políticas al definir pues, las estrategias en materia de seguridad? Yo te diría que sí, pero también eso es muy variado a nivel municipal, estatal y también a nivel federal. Hay que recordar que nosotros tenemos, como decía yo hace un rato, pues esa competencia dividida, y obviamente habrá algunos presidentes municipales, algunos cabildos que tienen más poder que otros, y habrá algunas entidades federativas que también tienen más poder, más presupuesto y están mejor preparadas que otras. Y en consecuencia, pues el hecho de contar, por ejemplo, pensemos en el cártel de Sinaloa, pues el cártel de Sinaloa tiene algo que nosotros llamamos gobernanza criminal, es decir, tiene control abiertamente territorial en amplias regiones del país, pero específicamente de forma muy clara, pues en Sinaloa. Entonces, pretender que los presidentes municipales, por ejemplo, de esa entidad federativa, tengan algo de autonomía para echar a andar una política de seguridad en contra del propio cártel, pues se torna muy complicado. Y decía el cártel de Sinaloa por poner un ejemplo, pero sucede exactamente lo mismo, por ejemplo, con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues justo en la entidad federativa de Jalisco, o pensemos en el control que tuvieron
tuvieron los Zetas en Coahuila, que lo tenían también durante un tiempo en Nuevo León y que lo tenían también en Tamaulipas, hoy el Cártel del Golfo que tiene el control justamente sobre esa entidad federativa de Tamaulipas. En ese marco, lo más importante para nosotros es lograr que nuestros jefes de policía en general y los cuerpos de policía en particular no formen parte de esas redes, porque cuando los policías forman parte de esas redes de macrocriminalidad, el gran problema que nosotros tenemos es que los principales órganos de llevar a cabo la administración de la seguridad pública en realidad no operan para los ciudadanos, no tenemos una seguridad ciudadana, operan para los intereses de estas redes de macrocriminalidad. Y por eso tenemos noticias graves como las dos principales masacres que hemos tenido en México, la masacre de Allende en marzo del 2011 o la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en donde sabemos que están involucrados, por ejemplo, pues policías municipales, pero también policías estatales, incluso policías federales en ese momento, y también tenemos pues nota de que algunos regimientos militares tuvieron que ver. Entonces ahí claramente lo que tenemos son espacios geográficos con gobernanza criminal. Si no rompemos esos lazos, si no desmantelamos esas redes y reconstruimos órganos que sean autónomos y que, bueno, pues que tengan una posibilidad de generar una política ciudadana justamente y no para los intereses de la red, pues bueno, pasa lo que sucede en este momento, que hay territorios criminales en donde pareciera que la única posible solución pues son los militares, porque el resto de los órganos que se encuentran ahí pues forman parte de esta red de macrocriminalidad. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Daniel Vázquez de la UNAM y Flaxo, pues por estar en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias. Buena tarde.